Hola compañeros, soy Jorge Alonso y es un gusto estar aquí con ustedes. En esta ocasión vamos a iniciar con el tema de proyectividades. Dado que estamos en un curso de geometría proyectiva, pues resulta fácil entender que este tema va a ser un tema central o que todo el tiempo vamos a estar utilizando. Entonces, generalmente, bueno, yo pienso que cuando se está iniciando un curso, cuando se está empezando a ver un tema nuevo, como es nuestro caso que estamos iniciando un curso de geometría proyectiva, al inicio como que hay que repetir, es mi manera de ver o de pensar, como que hay que repetir varias veces como las nociones principales, las nociones iniciales, ¿no? Como para ir tomando sentido de lo que estamos haciendo. Ya en el video, ya en un video anterior, pues fuimos explicando un poco de qué se trataba geometría proyectiva. Ya también creamos el consenso de que nuestro objetivo es crear una geometría, y de hecho le vamos a llamar geometría proyectiva, a partir de considerar tres objetos o cosas, digámoslo así, fundamentales. Hemos dicho que nosotros vamos a partir de dar por sabido o dar por conocido lo que son puntos, es decir, vamos a considerar conjuntos de puntos. Sabemos que damos por conocido o por sabido lo que son las rectas, es decir, vamos a considerar conjuntos de rectas, y sabemos que tenemos por conocido o sabido lo que es la incidencia, es decir, la noción de incidencia, y lo pongo aquí entre paréntesis, noción de incidencia. Entonces nosotros queremos desarrollar algo a lo que le vamos a llamar geometría a partir de tener estas tres cosas: puntos, un conjunto de puntos; rectas, un conjunto de rectas; y una forma de relacionarlos entre sí, que es la noción de incidencia. Este tema le puse como subtítulo transformaciones elementales, proyectividades y perspectividades, porque si bien, digámoslo así, la estrella del curso son las proyectividades, lo que vamos, entre otras cosas, lo que vamos a ver en esta sesión es que las proyectividades no son otra cosa más que composiciones de transformaciones elementales, es decir, las proyectividades se forman a partir de las transformaciones elementales, y entonces si queremos conocer estas, pues es obvio que vamos a tener que primero conocer qué es una transformación elemental. Y finalmente, las perspectividades pues no son otra cosa más que un caso particular de las proyectividades, es decir, en el fondo el concepto germinal, el concepto original, en el sentido de que él va a ser el nuevo y a partir de él vamos a desarrollar los demás. El concepto al que hay que ponerle mucha atención es al concepto de transformaciones elementales, porque a partir de él se van a derivar los otros dos. Y regreso, voy a insistir mucho en esto: nosotros queremos desarrollar una teoría a partir de solamente tener puntos, solamente tener rectas y solamente poder considerar que un punto es capaz de incidir en una recta y una recta es capaz de incidir en un punto, es decir, a partir de tener una forma de relacionar puntos con rectas. Ahora, por otro lado, también hemos dicho que nosotros vamos a asumir, vamos a dar por conocido la noción de transformación o de función biyectiva. Nosotros sabemos que una función biyectiva lo que hace es relacionar los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto, es decir, en este caso los elementos de mi primer conjunto podrían ser los puntos y los elementos de mi segundo conjunto podrían ser las rectas, o al revés. Y como el tipo de transformaciones que queremos considerar son biyectivas, pues podemos o sabemos que siempre va a haber, digámoslo así, la función inversa. Otra cosa que sabemos con respecto a las funciones es que resulta muy
benéfico, resulta muy conveniente, esa es la palabra que estaba buscando, resulta muy conveniente cuando trabajamos con funciones tener una regla de incidencia. Es decir, si yo supongamos que quiero establecer una función entre este conjunto de elementos y este conjunto de elementos, entonces yo lo que tengo que hacer es tomar un elemento de este conjunto y de alguna manera yo tengo que ser capaz de saber el elemento que yo tomé a cuál va a estar asociado, cuál le corresponde. Sabemos que una regla de correspondencia justamente lo que hace es eso, decirnos a qué elemento le vamos a asociar un elemento que ya hayamos tomado de aquí. Es decir, la incidencia, y eso es parte de lo que tenemos que entender con respecto a las transformaciones elementales, la incidencia es la regla, va a ser nuestra regla de correspondencia, es decir, la incidencia o la noción de incidencia es la que es a través de la cual yo voy a poder ser capaz de a un punto asociarle solo una recta y no otra. Y lo repito, la incidencia va a jugar el papel de ser la regla de correspondencia entre las funciones biyectivas que yo construya entre puntos y rectas o entre rectas y puntos. Esto que estoy diciendo ya está muy cerca del primer concepto que vamos a ver ahorita, que es el transformación elemental. Nosotros y ya de una vez lo pongo aquí la definición, porque ya lo que acabo de decir es muy parecido a lo que es la transformación, a lo que es la definición, y la voy a leer. Una transformación elemental es una correspondencia biyectiva, y yo diría es una función biyectiva entre una hilera de puntos con eje O y un haz de rectas con centro en O. Aquí hay que hacer algunos comentarios. Dado que la función es biyectiva, si yo puedo hacer una correspondencia entre una hilera de puntos y un haz de rectas, o puedo hacer lo contrario, porque si es biyectiva puedo considerar la función inversa, digámoslo así. Lo que quiero decir es que para una transformación elemental resulta indistinto, no da igual si yo considero a la hilera de puntos como mi conjunto dominio y considero a las de rectas como el conjunto contradominio, o lo hago al revés, es decir, el conjunto de rectas o el haz de rectas como mi dominio y la hilera de puntos como mi contradominio. Da igual con qué empiezo, siempre y cuando esté relacionando puntos con rectas o rectas con puntos. Y aquí nos dice que la hilera de puntos debe de tener eje O. Sabemos que una hilera de puntos está siempre sobre una recta. A nosotros nos va a convenir muchas veces a esa recta sobre la cual está una hilera de puntos llamarle el eje de la hilera. Y unas de rectas no hay problema, todo el mundo sabemos lo que es el centro de un haz, que es el punto donde convergen o donde concurren todas las rectas. Entonces, lo voy a leer otra vez. Una transformación elemental es una correspondencia biyectiva entre una hilera de puntos con eje O y un haz de rectas con centro O, de tal forma que dos miembros son correspondientes si y solo si son incidentes, mientras que el eje O y el centro O no son incidentes. La notación pues resulta también importante. Un comentario que quiero hacer antes de poner directamente o hablar directamente de la notación es el siguiente. El símbolo clásico por mucho para representar una proyectividad es este. Es decir, si yo escribo por ejemplo A y aquí A', lo que estoy indicando es que el punto A está relacionado proyectivamente con el punto A', o dicho de otra manera, hay una proyección entre A y A'. En cualquier libro prácticamente en todos los libros, este símbolo se utiliza para representar o para denotar proyectividad. Y el comentario que quiero hacer ahorita es que en todos los libros el símbolo que se utiliza para denotar o para representar transformación elemental es el mismo que se usa para denotar o representar proyectividad, pero a mi juicio
sí conviene mucho distinguir entre una transformación elemental y una proyectividad. Si bien una transformación elemental puede ser proyectividad, como veremos enseguida, no toda proyectividad es una transformación elemental. Esto que estoy diciendo lo vamos y se va a ir aclarando más adelante. Lo que quiero decir ahorita es que cuando nosotros sí estemos seguros de que la transformación es una transformación elemental solamente transformación elemental, entonces en ese caso sí conviene distinguirla y ponerle este símbolo. Yo le pongo una E abajo del símbolo de proyectividad y entonces en ese caso yo representaré que esto es una transformación elemental y ya nada más leo lo que dice aquí por compromiso, digámoslo así. Esto denota que X está relacionado con la recta X minúscula a través de una transformación elemental y por tanto el punto X y la línea X minúscula son incidentes, es decir, si vemos esto tenemos que leer que el punto X está relacionado a través de una transformación elemental con la línea X. Pero más allá de la definición, pues nos gustaría ver cómo se ve una configuración de una transformación elemental. Para eso hagamos el siguiente dibujo o el siguiente esquema. Nosotros sabemos, por lo que acabamos de decir, que podemos iniciar con una hilera de puntos o podemos iniciar con unas de rectas, da igual cómo iniciemos. Yo estoy iniciando en este momento con una hilera de puntos cuyo eje es la recta O minúscula. Voy a ponerles nombre, que sea el punto A, el punto B, el punto C y el punto X. Le pongo X porque estoy pensando que este punto es un punto que puede estar variando sobre toda la línea, es decir, el punto X estoy pensando que puede tomar cualquier posición o cualquier lugar sobre la línea. Sabemos que para construir una transformación elemental necesitamos otro punto que va a ser el centro de nuestro haz. Ese punto O tiene que ser no incidente con el eje O minúsculo, como en este caso. Ahora, se trata de establecer una función biyectiva entre todos los puntos que están en este eje o en esta recta y todas las rectas que pasan por este punto O. De todas esas rectas, obviamente en este momento no he pintado ninguna, pero quiero establecer una función biyectiva entre el conjunto de estos puntos y el conjunto de todas estas rectas. Ahora, eso quiere decir que si yo me tomo un punto, por ejemplo el punto A, yo tengo que ser capaz de a este punto A asociarle alguna de las rectas que pasan por O y que cuando yo le asocie y que esa asociación tiene que ser única, es decir, yo tengo que saber algo de tal manera que pueda identificar a la recta y esa recta tiene que ser única con la cual va a estar asociada. Esa recta tiene que pasar por O porque tiene que ser una de las rectas del haz con centro en O. Y además, como por definición tienen la recta correspondiente al punto A tiene que ser incidente con el punto A, es decir, tiene que pasar por A. Por lo tanto, solo hay una recta que cumple esas dos características. ¿Cuáles características? La de ser incidente con A y la de pertenecer a este haz. Es decir, dado que, y lo recalco, dado que se tiene que cumplir la incidencia, es decir, la incidencia ahorita es la que me está, o sea, a partir de conocer la incidencia, a partir de que se tenga que cumplir la incidencia, es que yo puedo elegir cuál recta tomar. Insisto, la incidencia es la que está jugando el papel de regla de correspondencia. Entonces, con esto ya es claro que esta recta me conviene asociársela al punto A y por lo tanto que sea A minúscula. De igual manera, la incidencia me dice que la recta que tiene que estar asociada al punto B tiene que ser la recta que conecta a B con O y a esa recta le vamos a llamar B minúscula y así con las demás. Esta es C minúscula y esta que está aquí es X minúscula.
En este momento, y en verdad no me voy a cansar de recalcarlo o de repetirlo, fue gracias a que se tiene que cumplir la incidencia que yo pude a estos puntos, que yo pude cada vez que selecciono un punto saber qué recta asociarle. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la incidencia, o es una transformación que está preservando, o que es una relación que está dada a partir de la noción de incidencia. En este momento yo puedo decir que la hilera de puntos A, B, C, X está relacionado a través de una transformación elemental con el haz de rectas A, B, C, X. O de manera inversa, yo puedo decir que el haz de rectas A, B, C, X está relacionado a través de una transformación elemental con la hilera de puntos A, B, C, X. Pues con esto lo que estamos viendo es una forma de construir una transformación elemental.